Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Hoy vamos a hablar del reto 4 del COVID y a nivel de biotecnología. Primero vamos a comenzar hablando de las vacunas basadas en virus atenuados. Esta tecnología utiliza virus patógenos, los cuales se mantienen activos pero debilitados. Esto quiere decir que al virus lo que le ocasiona es, le causa o le produce una capacidad limitante de producir la enfermedad, ¿no? Entonces, este tipo de vacunas solo llegaron a nivel de pruebas porque, como les indiqué anteriormente, pueden causar la enfermedad, ¿no? Si bien es cierto, de manera limitante, pero pueden llegar a ocasionar la enfermedad. Es por ello que este tipo de vacunas solamente quedó en pruebas. Luego tenemos las vacunas basadas en virus inactivados. Este tipo de tecnología utiliza el virus, pero sin la capacidad de replicarse. ¿Qué quiere decir? Que al virus van a hacer que el virus, mediante sustancias químicas o un compuesto, ¿no? Que al unirse a sus genes, inactivan y evitan que el virus se replique. ¿Cómo funciona? Bueno, este tipo de vacunas funciona enseñando al sistema inmunitario a fabricar anticuerpos contra el coronavirus, ¿no? Entonces, como vemos acá, tenemos un gen, ¿no? De la proteína, de la espiga del coronavirus, y el cual pues lo van a sacar mediante estas sustancias químicas y mediante algunos ayudantes que van a estimular al sistema inmunitario para potenciar una respuesta a la vacuna. Vamos a hablar cómo funciona. Esto se va a dar mediante la supresión del virus. Como les mencioné, esto se realiza gracias al empleo de una sustancia química y de ayudantes. En el caso por ejemplo, de la Sinopharm, de la vacuna Sinopharm, utiliza la beta-propilectona y como coadyuvante va a utilizar el aluminio. Como vemos aquí, el gen ya está inactivo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a ocasionar? Para provocar una respuesta inmune, lo que va a hacer es que el virus, como ya está inactivado, va a ser absorbido por un tipo de célula inmunitaria llamada célula presentadora de antígenos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? El virus va a estar ya envuelto, ¿no? Va a estar camuflado. Nuestras defensas, por decirlo así, van a digerir las proteínas de este virus, ¿no? Aquí vamos a presentar y van a presentar solamente fragmentos de esta proteína del virus. Esto con la ayuda de nuestro linfocito T colaborador. Una vez que aparece nuestro linfocito T colaborador, también podemos encontrar la célula presentadora de antígenos, la cual vaya a provocar la respuesta inmune que queremos. Ahora, luego vamos a ver la creación de anticuerpos. Bueno, ¿cómo se va a dar la creación de anticuerpos, no? Aquí, otro tipo de célula inmunitaria llamado linfocito B también se puede encontrar con el coronavirus inactivado. Los linfocitos B, que tienen una proteína de superficie con una enorme variedad de formas, se enganchan al coronavirus, ¿no? Y cuando el linfocito B se aferra, puede arrasar parte o todo el coronavirus al interior y va a presentar solamente coronavirus en su superficie, como vemos acá. El linfocito B, ¿no? Se va a adherir a la superficie o a las proteínas de la superficie del virus, va a aparecer el linfocito colaborador y se van a ir creando los anticuerpos, como podemos observar en el gráfico. Ahora, esto lo que va a hacer es crear un alto al virus. ¿Qué quiere decir crear un alto al virus?
Una vez que ya nos hayan vacunado con este tipo de vacunas, pues el sistema inmunitario puede responder a una infección del coronavirus gracias a los linfocitos B que van a producir anticuerpos y los cuales se van a adherir a las proteínas invasoras del virus del COVID, ¿no? Y bueno, tener en cuenta que todavía en cuanto a la duración de la protección, no lo podemos determinar. Con el paso puede durar pocos meses o muchos meses, todavía no se ha determinado, pero lo que sí se ha determinado es que al contener las células B y T, las llamadas células B y T, que son células especializadas de memoria, las cuales una vez que nosotros adquiramos la enfermedad o cuando nos colocan la vacuna, pues retienen la información sobre el coronavirus durante muchos años, incluso décadas. Eso sería todo de mi parte. ¿Quiénes contienen qué vacunas contienen este tipo de virus? La vacuna de Sinopharm, el Coronavac, ¿no? Y el Covaxin, de los cuales las que están autorizadas ya para su uso es el Sinopharm. Voy a dar pase a mi compañero para la siguiente exposición. Bueno, las vacunas basadas en vectores virales. Empecemos que nuestra información genética fluye de una manera unidireccional, desde el ADN al ARN a proteínas. Continúo. Diseñadas por Oxford y por AstraZeneca, con el SARS-CoV-2. Utiliza esta vía genética y un adenovirus con vector viral. Sigue. Ellos utilizaron un adenovirus debilitado que normalmente infecta a chimpancés y que rara vez infecta a los humanos. Estos aislaron la información genética para quedarse solamente con la cápsula viral. De esta manera, luego pudieron modificar el ADN quitando las partes que le permiten replicarse dentro de nuestras células y también le quitaron las partes del virus que pueden hacer que nos enfermemos. La siguiente diapositiva se va a ver cómo se hicieron. Vemos en esta parte cómo lo cortaron la parte del ADN del virus y el ADN. Lo cortaron y lo combinaron. Ahora, al mismo tiempo, aislaron el material genético del SARS coronavirus 2, cortaron la parte específica del ADN que codifica la proteína espiga o el spike, y luego cambiaron esta pequeña parte del ADN de la proteína espiga o SARS coronavirus 2 con el resto del ADN modificado del adenovirus. Este ADN modificado luego es insertado en la cápsula viral. Ahora tenemos una cápsula viral con ADN modificado que podemos usar como una vacuna. Cuando esta vacuna se administra, esta podría infectar células humanas todavía, porque tiene la cápsula viral intacta. Dentro de nuestro cuerpo, su contenido del ADN intenta replicarse, pero como lo modificaron, no podrá hacerlo. Lo único que podrá hacer es convertir el ADN en ARN mensajero, correspondiente para que nosotros mismos podamos usar este ARN mensajero para producir la proteína Spike. En cuanto esta proteína Spike sea producida, nuestro cuerpo dirá, hey, un momento, esta proteína no debería estar aquí. Entonces, activa una respuesta inmunitaria para destruirla, para destruir esta proteína y para que nuestras células B y T se acuerden de ella para poder generar anticuerpos contra el SARS coronavirus 2. En el caso de infecciones del futuro, esto permitirá reconocer y destruir al virus antes que nos enfermen, manteniéndonos sanos. Y siguiente. Ahora, las vacunas basadas en proteínas, en las proteínas. Sabemos que el virus está compuesta por 4 elementos, pero hablaremos propiamente de del spike o espiga. En la spike o espiga vamos a ver que presenta una forma de Y, donde se va a encontrar a la subunidad 1 y a la subunidad 2. En la subunidad 1, siguiente, en la subunidad 1 se va a encontrar o su función es el tropismo celular, o sea, quiere decir que a qué célula va a infectar. Y en la subunidad 2 van a funcionar las membranas. Ahora, ¿qué vacunas son basadas en la proteína Spike? Está la COVAX 19 y la Sanofi. Y eso sería todo.
La COVAX es producida por Vaccine y pasa a mi compañero Kevin. ¿Se ve? ¿Se logra ver? Sí. Vacunas de ADN. En, en una serie de observaciones al inicio de la década de 1990, demostró que era posible, con el ADN desnudo, sus plásmidos específicamente, transfectar células in vivo, o sea, en seres vivos. Más adelante se informó que era posible inducir una respuesta humoral contra el antígeno codificado en el plásmido transfectado. Aunque solo fue hasta el año 1993 cuando se demostró que se podía inducir la respuesta inmunitaria protectora contra contra un reto letal como el virus de la influenza, en ratones inmunizados con ADN, que se estableció firmemente el concepto de lo que hoy se conoce como vacunas de tercera generación o vacunas de ADN. Con posterioridad, numerosas publicaciones demostraron que diversos antígenos, bacterias, virus, parásitos o antígenos de origen tumoral, codificados en plásmido, podían inducir una respuesta inmunitaria protectora en diversos modelos animales. Las vacunas de ADN, también conocidas como vacunas genéticas, vacunas a ácidos nucleicos o vacunas de ADN desnudo, entre otros términos, emplean una metodología relativamente simple que ha abierto una nueva era en la inmunología, con un alto potencial, potencial como vacunas profilácticas y terapéuticas. Todo esto se debe a que combinan muchas de las características deseables de las vacunas tradicionales que ofrecen ventajas adicionales, como las siguientes. Seguridad, dado a que no usan microorganismos vivos. Capacidad de inducir una respuesta inmunitaria celular y humoral. Facilidad de modificar los antígenos codificados en plásmidos. También se genera un menor costo cuando se producen a gran escala. Y la vida media mayor, por lo que se consigue una mejor estabilidad en cuanto a temperatura de almacenamiento y transporte, lo que permite prescindir de la cadena fría utilizada en las vacunas convencionales. La respuesta inmunitaria, cuando un plásmido se introduce en la célula, se trasloca al núcleo, donde se inicia la transcripción del transgen. A continuación, los transcritos se llevan al citoplasma y allí se traducen. Y ahí se traducen. Las proteínas recién sintetizadas se degradan en el proteosoma hasta péptidos de 8 a 10 aminoácidos, que se transportan al retículo endoplasmático mediante un sistema especializado de transporte que emplea proteínas transportadoras TAP1 y TAP2. Una vez en el retículo, se vinculan con moléculas de MHC clase 1. Los péptidos de gran afinidad con su respectiva molécula MHC1 se estabilizan y entran en la vía secretora, con lo que alcanzan la superficie celular donde se acoplan con el receptor de los linfocitos TCR, presentes en la superficie de los linfocitos T citotóxicos, DC8, para inducir su activación. Siguiente, por favor. Vacunas basadas en ARN mensajero. Las vacunas basadas en ARN mensajero contienen material del virus que causa el COVID-19, el cual instruye a nuestras células a crear una proteína inocua, en este caso sería la proteína S, que es exclusiva del virus.
Una vez que nuestras células copian la proteína, destruyen el material genético de la vacuna y nuestro organismo reconoce esa proteína, reconoce que esa proteína no debería estar presente y crea linfocitos T. Posteriormente crea los linfocitos B, que recordarán cómo combatir el virus que causa el COVID-19 si nos infectamos en el futuro. ¿Cómo actúan las vacunas del ARN mensajero? Para despertar la respuesta inmunitaria, el sistema de muchas vacunas consiste en inyectar el germen atenuado o inactivo en nuestros organismos. Este no es el caso de las vacunas que usan un ARN mensajero. En lugar de ello, para estas vacunas se usa ARN mensajero creado en un laboratorio para enseñar a nuestras células a producir una proteína, o tan solo una porción de una proteína, que desencadena la respuesta inmunitaria de nuestros organismos. Y esa respuesta inmunitaria que produce anticuerpos es la que nos protege de infectarnos si el virus real ingresa a nuestros organismos. Los científicos han estado estudiando y trabajando en las vacunas de ARN mensajero por décadas. El interés de estas vacunas aumentó porque se pueden desarrollar en un laboratorio con materiales que están disponibles fácilmente. Esto significa que se pueden desarrollar y producir grandes cantidades de vacunas más rápido que con los otros métodos de producción de vacunas. Se han estudiado versiones de vacunas de ARN mensajero contra la influenza, el Zika, la rabia y el citomegalovirus, CMV. Tan pronto como estuvo disponible la información necesaria acerca del virus que causa el COVID-19, la comunidad científica comenzó a diseñar las instrucciones del ARN mensajero para que las células puedan crear la proteína S singular para integrarlas a la vacuna de ARN mensajero. Es posible que la tecnología futura de vacunas de ARN mensajero permita que una vacuna proteja contra diferentes enfermedades, es decir, reduzca la cantidad de vacunas necesarias para protegernos de enfermedades comunes como se puede prevenirlo con la vacunación. Además de en vacunas, las investigaciones sobre el cáncer han utilizado la tecnología de ARN mensajero para desencadenar la respuesta del sistema inmunitario a ciertas células cancerosas. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, eso sería todo de nuestra parte. Buenas noches.